Buenas tardes, a quien corresponda. Por este medio, los alumnos de la carrera de Psicología del primer curso, sección primera, turno noche del año 2022, estarán realizando la presentación y una breve exposición acerca del trabajo práctico grupal de la materia de expresión oral y escrita. El mismo pudo ser elaborado gracias a la colaboración, al compromiso y a la participación de los integrantes del mismo, que serán mencionados a continuación. Jamín Carmona, Miguel Ángel Flecha, Mariela Pereira, Shirley Rodríguez y quien les habla, Elías Romero. El trabajo se basa en el análisis literario de la obra Nos han dado la tierra. Esta obra pertenece al escritor Juan Rulfo, quien con su relato nos brinda un breve y preciso reflejo acerca de la situación socioeconómica de los campesinos en la época post-revolucionaria mexicana. Breves datos del autor. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, nacido en Apulco el 16 de mayo del año 1917. Fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano, perteneciente a la generación del 52. Es considerado uno de los escritores hispanoamericanos más importantes del siglo XX. Su reputación se asienta en dos de sus tres obras narrativas: el libro de cuentos El llano en llamas, publicado en 1953, y su novela Pedro Páramo, publicado en 1955. En sus obras se presenta una combinación de realidad y fantasía, cuya acción se desarrolla en escenarios rurales y posteriores a la Revolución Mexicana. Sus historias evidencian los aportes a la literatura hispanoamericana y mundial, presentando diversas situaciones socioeconómicas de pueblos con carencias, falta de oportunidades, soledad, guerra, relación entre la naturaleza y el hombre, realidades concretas y medioambientales. La obra de Rulfo, Pedro Páramo, es muy importante en la literatura mexicana, ya que marca el fin de la novela revolucionaria, lo que permitió las experimentaciones narrativas, como es el caso de la generación de mediados del siglo XX en México. En 1945, Rulfo publicó para la revista Pan de Guadalajara y la revista América de México el cuento Nos han dado la tierra. En la narrativa de Rulfo, los personajes apenas actúan. Ellos fundamentalmente piensan, recuerdan y transmiten sus miedos, sus odios y sus remordimientos. Los ambientes y los mismos personajes carecen de toda ubicación y rostro. Esto último se debe a la recreación de personajes como si fueran gente común y corriente que no tiene nada de especial. Así, la magnificencia de estos recae en el lector. La muerte es otro de los temas a destacar en la obra de Rulfo. Casi nunca es narrada de manera explícita, sino que procura una estilización basada fundamentalmente en el uso de la metáfora. En el fondo de la creación literaria de Rulfo se encuentra la Revolución Mexicana, así como sus consecuencias. El campo mexicano continúa con el problema del latifundismo. La revolución no consiguió que el latifundismo mexicano se extinguiera. Rulfo reflejó en su obra la frustración de los campesinos y también la soledad absoluta a la que se enfrentaban los pueblos. En síntesis, nos han dado la tierra. A través de su narración nos cuenta las dificultades vividas por los campesinos,
durante la dura caminata que realizaban por el llano, un lugar desértico e infértil que el gobierno les otorgó para que puedan sembrar, luego de haberles quitado sus armas y sus caballos. Al analizar psicológicamente a los personajes, podemos darnos cuenta de que el narrador, al relatar la historia, se nota que está en desacuerdo y decepcionado por la situación en la que se encuentran. No le gusta el llano y menos las condiciones climáticas durante su caminata. Está consciente de las limitaciones del terreno. Es realista y objetivo. El segundo personaje, Faustino. En un momento del cuento dijo: puede que llueva hasta que cayó una gota. Es una persona pretenciosa, optimista, crédula y confiada. El tercer personaje, Meliton, se conforma con lo que tiene e incluso da ideas acerca del uso del llano. Dice que podría servir de algo. Es muy positivo y creativo. El cuarto personaje, Esteban, andaba con una gallina que llevaba debajo del gabán, a quien cuida y protege. No se desprende de ella en ningún momento, por más del que el camino fue tedioso y duro. Se muestra esperanzado, perseverante y con metas. El quinto personaje, el señor delegado, el hombre que entrega las tierras. Es indiferente ante las dificultades de los campesinos. No quiso cambiarles la tierra, a pesar de saber lo que representa un llano en cuestiones de asentamiento y subsistencia. Se muestra como una persona decidida, imponente, despiadada, egoísta y apática. Hola, mi nombre es Miguel Ángel Flecha y a mí me toca hablarles sobre los valores y antivalores que encontramos en el cuento y también de la justificación del porqué del título del cuento, ¿verdad? Que se llama No has andado la tierra, ¿verdad? Bien, primeramente empezaré hablándoles sobre los valores que encontramos en el cuento. Lo primero que se puede observar en el cuento es la esperanza, ¿verdad?, que mantenían los personajes. Ya en el primer párrafo y en el segundo se demuestra la esperanza cuando el que va narrando la historia dice: después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. Pero sí hay algo, hay un pueblo, se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor a humo. Y se saborea ese olor de la gente como si fuera esperanza. Y bien, en muchas partes más se puede ver, ¿verdad?, esto, la esperanza que mantenían estos personajes de llegar a su destino, ¿verdad? Porque como dice una parte del cuento, que caminaron más de 11 horas luego. Y otros de los valores que encontramos, la obediencia, ya que eran obedientes estos
estos campesinos, porque eran campesinos, ¿verdad? Y después de ver también que eran valientes, muy valientes, ¿verdad? Tenían gran resistencia, eran responsables, tenían una gran fortaleza y también eran muy tolerantes, ¿verdad? Y ya que toleraban todo lo que había a su alrededor, el calor, porque hacía un calor y era un lugar seco. Y también eh, eran muy perseverantes. Y algunos de los antivalores que encontramos en el cuento es la explotación y humillación que recibieron estas personas, ¿verdad? Por parte del gobierno o por parte de las autoridades. Se veía también que estaban resignados a la situación en que se encontraban. El lugar era desolado, ¿verdad? O sea, se sentía la desolación, ¿verdad? Se puede observar también la opresión y represión que recibieron ellos, ¿verdad? Y un gran desprecio también que por parte de las autoridades hacia ellos, ¿verdad? Hacia su persona. Y también pudimos observar en la violación y libertad, ¿verdad? De los derechos. También pudimos ver el abuso y exposición, ¿verdad? A condiciones de vida infrahumanas por parte de las autoridades, ¿verdad? Hacia ellos, hacia los campesinos, ¿verdad? Después está la justificación, ¿verdad? De por qué el título de nuestro cuento que se titula Nos han dado la tierra, que es de Juan Rulfo. Y el título del cuento hace referencia a las tierras que el gobierno les había entregado a estos campesinos, a los personajes del cuento, quienes habían rechazado primeramente esas tierras porque era un lugar sin, como dice ellos, era un lugar inhóspito, sin agua ni vegetación alguna, ¿verdad? Ya no había nada, ni un árbol, nada crecía. Y también lo rechazaron, ¿verdad? Porque no hay las condiciones necesarias para llevar a cabo un cultivo, ya que esa era la idea, ¿verdad? Por eso se fueron, ¿verdad? Para cultivar, ya que eran campesinos, ¿verdad? Y se fueron para eso, ¿verdad? Pero el lugar no daba para eso. Y el lugar lo llamaban el llano, y es el lugar en donde transcurre todo el cuento, ¿verdad? Pero también el título del cuento tiene también una ironía, ya que como se menciona en una parte del cuento, cuando Melitón dice, esta es la tierra que nos han dado, y su compañero le responde después, ¿verdad? Que, así irónicamente, que ¿cuál tierra, verdad? Mirando alrededor, ¿verdad? Haciendo alusión a que no les habían dado exactamente una tierra, sino que era más bien como un gran trozo de piedra inerte, a lo cual no se lo podía considerar tierra así propiamente dicho. ¿Verdad? Porque no hay caso de que se pueda vivir ahí o algo. Nadie puede sentarse en ese lugar tan duro y seco, ¿verdad? Y sin vida, ya que no había vegetación, no crecía nada ya, y tampoco había muchos animales. Sé lo que dice en una parte que había lagartijas que salían de vez en cuando, ¿verdad? Pero cuando siente el calor, ¿verdad? Se van a esconder rápido, ¿verdad?
debajo de una piedra, como dice así en el cuento. Bien, y eso sería todo por mi parte. Gracias por su atención. Aplicación del conflicto a la realidad sociocultural. Desde el inicio del cuento, los 4 personajes que participan en la obra se encuentran caminando, mitigados por el calor del sol conforme avanzan las horas del día. Al principio eran un grupo numeroso de personas, de las cuales solo 4 siguieron el camino. A este grupo de personas se les concedió tierras para sembrar por parte del gobierno, y este resulta ser el llano donde se desarrolla la historia. No sabían qué hacer con tanta extensión de tierra. Además, el suelo no era apto para el cultivo. Sin embargo, solo uno de ellos tuvo la capacidad para adaptarse a la situación e idear algo para aprovechar lo que tenían. En la vida nada es regalado. Todo debe ser buscado a base de esfuerzo y perseverancia. Conforme pasa el tiempo nos hacemos más resistentes y crecemos. También así los problemas y las dificultades de la vida. Un claro ejemplo de todo sería el número de estudiantes de una carrera universitaria. Suponiendo que en el inicio se presentan 50 inscriptos. No todos culminan la carrera. En el transcurso, algunos van dejando los estudios porque se les presentan dificultades o situaciones particulares. Lo cierto es que todos los estudiantes atraviesan por obstáculos y dificultades. Ya depende de la manera que cada uno gestiona la situación que atraviesa para seguir adelante por sus objetivos. La vida representa al terreno que había sido concedido a los protagonistas de la historia, el cual estaba completamente vacío. Esto es así en la vida real. Uno empieza su vida de cero y corre por cuenta de cada uno cargarle y darle sentido. En la historia el gobierno había dicho a los 4 campesinos que el terreno era para que siembren sus cosechas, lo cual iba a ser imposible por las características del mismo. Sin embargo, solo uno de ellos pudo adaptarse a la situación y tuvo la capacidad para cambiar la idea propuesta inicialmente. Este ideó algo que podía concretarse conforme a la realidad. Conclusión. Solución y sugerencias del conflicto planteado. El cuento de Juan Rulfo nos acerca a las dificultades que experimentan los campesinos que dependen de la tierra que el Estado les otorgue, muchas veces estando a merced de los intereses de las autoridades que no cumplen su rol en favor de los pobladores. Es una problemática contemporánea e intrigante que podría solucionarse poniendo como prioridad el rubro al cual cada campesino se dedique, así como su nacionalidad. Cabe destacar que es importante también para la solución de este conflicto exigir de las autoridades democráticamente electas el desempeño de sus funciones, que éstas sean alejadas de la corrupción y del desinterés características de las mismas.